Entonces, en el día de hoy vamos a hacer ejercicios. Traté de separarlo eh, como por contenido. Hoy día vamos a ver todos los que tienen que ver más con números naturales, con todas las materias que aparecían en eh, como en esa parte de los contenidos. Ahí no estoy mostrando nada. Eh, de nuevo lo hice mal, perdón. Eh, y mañana vamos a ver todo lo que tiene que ver ya como con funciones o con cálculo, que ahí estarían metidos, no sé, inecuaciones y ¿cómo se llama lo otro? Lo de funciones. Lo de funciones que era lo último que vimos. Ya eso voy a tratar de abarcarlo mañana. Ahora muchos ejercicios de números naturales en general en todas las versiones de materia que vimos. Lo primero, ¿cuántos términos se han tomado en una PG, progresión geométrica, sabiendo que el primer término es 7, el último es 4,48 y su suma es 8,89? Eh, entonces, un ejercicio de progresiones. ¿Ok? ¿Qué debemos saber de progresiones sí o sí? ¿Cómo es el término general de una progresión? Eso es vital. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, la progresión, cualquier término a sub k de la progresión, se puede escribir como el a sub 1 por la razón a la k menos 1. Ese es el término general de una progresión. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Como dato, nos dicen que el primer término es 7. A1 es 7. Y el último es 4,48. ¿Ya? Eh, pero no sé hasta cuál es el último, ¿ya? Porque dice cuántos términos se han tomado de una progresión geométrica, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, el a sub n, con un n que no conozco, es el 4,48. ¿Ya? Pero yo tengo una expresión para a sub n. Si yo acá corro esto un poquito más para la derecha, yo sé que mi a sub n debería ser el a sub 1, que es 7, por la razón a la n menos 1. Ese tipo es 4,48. Estoy aplicando la fórmula de la progresión para el a sub n. ¿Ok? Y además el otro dato que me dan es sobre la suma. Si yo agarro los términos de 1 hasta n, la suma me va a dar 8,89. Entonces ese va a ser el dato definitivo, el de la suma. ¿Ya? La suma de una geométrica, yo les decía, ¿para qué aprenderse una fórmula específica para progresiones si ya tenemos las sumatorias? ¿Ya? Yo voy a sumar desde 1 hasta n el término general, el a sub k. Voy a sumar los a sub k. ¿Cómo serían los a sub k? Serían de la forma 7 por r a la k menos 1. ¿Ya? No conozco el r, ese es el problema, y no conozco hasta dónde, el n. Pero esa suma me va a dar 8,89. Voy a sacar fuera de acá el 7, que es constante, y un r a la menos 1, que también es constante. ¿Ya? Esto de aquí se puede escribir como 7 por r a la k partido en r. Así que tanto el 7 como el r son constantes y los puedo sacar de la sumatoria. Entonces, esto me va a quedar 7 partido en r por la sumatoria desde k igual 1 hasta n del r a la k. Y una vez que ya dice r a la k, le puedo aplicar la fórmula de sumatoria. Esto va a ser 7 sobre r y una fracción. La base es r, que queda elevada a n más 1, menos el r elevado a de dónde partí, entonces a 1, partido por r menos 1. ¿Okay? Eh, todo eso es el resultado de la sumatoria. Y eso me tiene que dar 8,89. ¿Ya? Y me queda una ecuación con r. ¿Ok? Debería poder despejar la r. El problema es que está elevado a n más 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Vamos a hacer lo siguiente. El 7 lo voy a distribuir en el numerador. Me va a quedar 7 a la 7 por r menos 1, r más 1, perdón, menos r, menos 7r,
partido en R por R menos 1. Todo eso es 889. Pero el 7 por R a la N más 1 lo puedo escribir usando el dato que está acá. 7 por R a la N menos 1 es 448. Así que el 7 por R a la N más 1 sale de multiplicar eso por R cuadrado. Si multiplico eso por R cuadrado, me queda justo el término que está acá. Entonces, ese término es 448 R cuadrado menos 7R. De hecho, no, vamos a hacerlo más simple incluso. Solo por una cosa numérica, vamos a hacerlo más simple. Voy a dejar el 7 afuera, no se me había ocurrido hacer esto. Vamos a dejar el 7 afuera y lo vamos a pasar dividiendo. Este 7 con el 889 los puedo dividir, ¿sí? Calza justo. Entonces, en realidad, eh, ese 889 se transforma en un número más chico. 889 dividido 7 es 1, 2 y 7, 127. ¿Ya? Me va a quedar más chico el número, lo que es mejor. Y entonces de aquí, yo voy a pasar el 7 también dividiendo. En este caso me quedaría que el R por N menos 1 es, voy a marcarlo con otro color, el R por N menos 1 es 448 dividido 7, eso me da 64, ¿sí? Entonces, si lo multiplico por R cuadrado, llego a que el Rn más 1, R a la N más 1, es 64R cuadrado. Y ahí lo cambio. Entonces llega a que 64R cuadrado menos R partido en R cuadrado menos R es igual a 127. Y ahora sí es una ecuación mucho más amigable. Me queda 64R cuadrado menos R igual a 127R cuadrado menos 127R. Y paso los términos a la, no sé, a la izquierda, a la derecha. 127 menos 64 es 63, ¿cierto? Sí, 63R cuadrado y menos 126R. Acá todo esto da 0. Y factorizo. Me va a faltar espacio. Factorizo entonces, me queda 63R, factor de R menos 2. ¿Cierto? Claro, saco el 63 y eso, ahí está. Y todo eso es 0. Entonces tengo dos chances. O el R es 0 o el R es 2. ¿Ya? Si el R fuera 0, en realidad no habría progresión, ¿cierto? Imposible que el primer término sea 7, si es que el R es 0. ¿Ok? Así que me quedo con el R igual 2. Me quedo con ese. Y ya tengo todo. ¿Okay? ¿Qué había que encontrar? Nunca vi la pregunta. ¿Cuántos términos se han sumado en una progresión geométrica? Ya tengo el R. Me falta el N. ¿Y de dónde saco el N? De acá. De esta ecuación. Aquí está lo más simple posible escrito acá. Eso. ¿Ya? Me piden saber hasta dónde sumé, hasta qué n yo tuve que sumar para que me diera 889. Ya de esta ecuación puedo sacar el n ahora. Entonces, tengo que 2 a la n menos 1 es igual a 64. Ya ahí 64 es lo mismo que 2 a la 6. Entonces n menos 1 es 6 y por ende n es 7. Entonces, ¿cuántos términos sumé? 7 términos. ¿Ok? Y ahí terminé. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Algo que no se sepa o no se entienda? Profe, en la parte final, si el 64 no hubiera sido de base 2, tiene que dejar expresado solamente.
Lo que pasa es que tiene que darte un entero, porque el n se supone que es un número natural. Entonces, si no hubiera sido en base 2, te hubiera quedado el resultado como en un logaritmo, y no tiene sentido, ¿sí? Así que tiene que darte en algo de la misma base, si no, el ejercicio o tiene algún dato malo o uno se equivocó en algo, ¿ya? No podríamos haber tenido esto, ¿no? Ahora n-1 igual 3. No podría, porque para despejar eso aplico logaritmo. Ahí no puede ser que el n sea un irracional, imposible. ¿Estamos bien? Sí, ¿Sí? gracias, Están, profe. están hechos para que todo calce, ¿ya? En general, porque no... Tanto el n como el k tienen que ser naturales, pero el r puede ser cualquier cosa. El r sí, el r es un número cualquiera real, eso sí. ¿Mm? Ya, vamos con otro. No sé si hay más dudas, chicos, ¿no? Vamos con otro. Y ahora pasemos a uno de sumatoria. Son dos de sumatoria en realidad. ¿Ya? Los dos son, entre comillas, cortitos. Ya, tengo que calcular esta sumatoria. Ya, hay un producto de paréntesis con K y hay una potencia, una exponencial en realidad. ¿Ya? Base 3 y el K aparece en el exponente. ¿Ya? Entonces, nuestra primera intuición es que si yo separara la sumatoria, acá esto me va a quedar como un polinomio en K, uy, un polinomio en K, y esta me va a quedar una exponencial que aquí puedo usar geométrica. ¿Ya? Y en la otra me las tengo que arreglar de alguna otra forma. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer en la parte A es separar la sumatoria. Propiedades de las sumatorias se pueden separar en la suma. Es desde k igual 3 hasta 60 de k más 1 por k menos 2. No desarmé los paréntesis, les voy a mostrar al tiro por qué. Más la sumatoria desde k igual 3 hasta 60. Y aquí sí voy a hacer un truco útil, porque nosotros no sabemos la sumatoria de una base elevado a un k. Entonces, tengo que arreglármelas para esa expresión que dice 2 menos 2k, dejarlo solamente en un k. Entonces yo puedo escribir 3 a la 2 por, eh, eso sería el primer término, y por 3 elevado a menos 2k. ¿Ya? Y escribir 3 elevado a menos 2k es lo mismo que escribir un noveno a la k. ¿Ok? Porque el 3 elevado a menos 2 es lo mismo y elevado a k. ¿Sí? Eso es lo que estoy simulando en el menos 2k. Ahí los exponentes se multiplican. Y el 3 a la menos 2 es un noveno. Entonces, la gracia de hacer eso es que puedo dejar una base elevada acá y el otro pedacito, el 3 elevado a 2, que es un número, lo puedo sacar de la sumatoria. ¿Ya? Por propiedad de la sumatoria, las constantes salen. Entonces ahí me quedaría una geométrica propiamente tal. En el otro, si uno quisiera, yo puedo desarmar los paréntesis. ¿Ya? Les voy a mostrar qué es lo que haría uno en general. Desarmo los paréntesis. K cuadrado menos, aquí qué quedaría, menos K, menos 2, si es que multiplico todos con todos. ¿Ya? Y separaría de nuevo y me queda la sumatoria del K cuadrado, del K y de una constante. Y esas sumatorias son conocidas. ¿Ya? El problema es que el índice empieza desde 3. ¿Ya? Entonces ahí lo que quiera ocupar para arreglar eso, porque las fórmulas de estas que aparecen acá por separado, yo me las sé desde k igual 1. Están las fórmulas de cada una de ellas. Entonces aquí o hace reloj o hace una resta entre sumatoria, lo que sea necesario para acomodarlos para que partan desde 1. ¿Ya? Y ese acomodamiento yo voy a hacer reloj acá en este primer paso. Antes de desarmar los paréntesis, voy a hacer reloj a esta sumatoria. Yo quiero que parta desde 1. Entonces los índices los bajo, le resto 2. Entonces ahora va a ser la sumatoria desde 1 hasta 58. No hasta 60, le resté 2. Pero cuando uno resta 2 en los índices, hay que hacer lo contrario en el K. Entonces en el K hay que sumar 2.
Por ende, el primer paréntesis me va a quedar K más 3, ¿sí? K más 2 más 1, K más 3. Y el siguiente me queda K más 2 menos 2. O sea, me queda K. Entonces, lo hice al principio porque incluso mejoré la expresión. Esa que era multiplicación de todos con todos, acá me quedó más simple. ¿Ya? Entonces, solo por eso hice reloj al tiro. ¿Ya? Podría haberlo hecho después, da lo mismo. ¿Ok? Y la otra sumatoria entonces era la constante para afuera, el 9, 3 al cuadrado. Y aquí no hay para qué acomodar los índices. Las sumas geométricas las hacemos de donde sea hasta donde sea. Así que hasta ahí tengo eso. Voy a separar el paréntesis. Ahora sí mi sumatoria va desde 1 hasta algún n, hasta 58. Y tengo que sumar el k cuadrado más 3k. ¿Ya? Y la otra es la misma sumatoria. La voy a copiar. La misma sumatoria. Ya. Y ahora ya estamos listos para empezar a calcular. ¿Ya? Obviamente la primera la puedo separar. La primera la puedo separar, va a ser la sumatoria del k cuadrado y la sumatoria, y 3 veces la sumatoria del k. ¿Sí? Lo voy a escribir igual. Sumatoria del k cuadrado más 3 veces la sumatoria del k, ¿sí? Y más la otra sumatoria otra vez. Y ahora sí voy a calcular. Ya tenemos todo para empezar a meter fórmulas. Sumatoria de k cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6. ¿Cómo sería ahora con números? Sería n, 58, por n más 1, 59, por 2n más 1. Entonces, 2 por 58, que es 116, más 1, 117. Y todo esto partido en 6. Ahí está el de la primera. Más 3 veces, ahora es n por n más 1 partido en 2, la sumatoria de k. O sea, 58 por 59 partido en 2. Más 9 veces, y ahora la sumatoria geométrica, que es 1 partido en 9, la base, elevado a n más 1, 61, menos la misma base, elevado al índice de abajo, de donde parto, a 3, dividido por la base, menos 1. Y ahí está. ¿Ya? Si esta prueba fuera con desarrollo, si esta prueba fuera con solamente una prueba de desarrollo, no online, llegar acá ya es todo el puntaje listo. No sé, si son 25 puntos, ya tiene 24, ¿ya? Porque ya hizo el cálculo. ¿Ya? Lo que viene de aquí para adelante es solo tratar de escribirlo un poquito más hermoso, así como más compacto. ¿Ya? Pero como la prueba es con alternativa, hay que tener ojo, porque a lo mejor yo llegué hasta acá y la alternativa dice otra cosa y tiene que revisar que calcen. ¿Ya? Como que la alternativa correcta sea alguna simplificación de lo que tenemos acá. ¿Ya? Por supuesto que no va a aparecer calculado el 1/9 a la 61. ¿Ya? Eso va a quedar expresado seguramente. ¿Ya? Pero hay cosas que sí se pueden calcular fácil. Por ejemplo, estas fracciones, dividido 6, dividido 2, hay que eliminarlas siempre. ¿Ya? Porque siempre me va a dar un número natural, estas sumatorias que están a la izquierda. Entonces, por ejemplo, acá yo simplificaría el 6 con el 58, dividido por 2, aquí me da 29, y acá me da 3. Y ese 3 con el 117 se simplifican. 117 dividido 3 es 39, ¿ya? Así que hasta ese momento yo tendría 29 por 59 por 39, ¿ya? Y en el otro, el 2 lo simplifico con el 58 y vuelve a aparecerme un 29. Entonces esto es 3 por 29 por 59, más 9 veces, ¿ya? La resta que está abajo, un noveno menos 1 me da menos 8 novenos, ¿ya? Pero está abajo. Así que para escribirlo acá adelante lo doy vuelta. Menos 9 octavos. ¿Ya? Esa resta da menos 8 novenos, pero como está abajo, la doy vuelta. Y queda menos 9 octavos. Y lo que está arriba puedo factorizarlo.
puedo factorizar por un noveno al cubo. ¿Ya? Adentro me va a quedar un noveno a la 58, ¿cierto? Y en el otro me queda un 1. ¿Ya? Estoy tratando de escribir todo esto de la manera más simple. En los dos primeros sumando está repetido el 29,59, el 29 por 59, que lo puedo factorizar. Y lo que queda adentro es 39 más 3, o sea, 42. ¿Ya? Todo eso se puede resumir en esa multiplicación. Y lo que viene después, que es negativo, porque tengo el menos 9 octavos, ahí tengo un negativo, puedo simplificar algunos 9, ¿ya? Hay dos 9 que están arriba y tres 9 que están abajo, en el 9 al cubo, un noveno al cubo. Entonces va a sobrevivir un 9 abajo y un 8 abajo. O sea, 1 partido en 72 por el paréntesis de adentro. Ya, y yo, por ejemplo, lo dejaría acá. Ya todo lo demás es una multiplicación tediosa y fome. Entonces yo lo dejaría hasta acá. ¿Ya? Un noveno a la 58, imposible calcularlo, ni con calculadora les va a salir. Y quizás los otros números que están acá se pueden hacer por calculadora, pero es medio pointless, ya no interesa mucho. ¿Ok? Ya, manipulaciones aritméticas al final, lo más sencillo posible, siempre dejar el resultado así, lo más sencillo posible. ¿Alguna duda, muchachos, con esta sumatoria? Profe, Dígame. que la factorización que iba a hacer ahí al final no la hizo y solamente multiplicó por 42, pero estaría faltando un 29 y un 59. No, es que la hice, sorry, que la hice muy rápido. Cuando factoricé el 29 y el 59, lo que queda adentro es un 39 en el primer sumando y un 3 en el segundo sumando. Entonces, en ese paréntesis, súmalo. 39 más 3, 42. Entonces te queda la multiplicación que está abajo. Ah, ya, profe. ¿Sí? Es eso. Sorry, es que lo dije y no lo debería haberlo escrito. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Con la sumatoria estamos bien entonces con estas, ¿cierto? Con las de este estilo en donde uno aplica propiedades, como que en general uno no tiene problemas. ¿Ya? Hay que estar atento nomás a no equivocarse en alguna operación aritmética. Ya, vamos con la parte B. La parte B es un poquito más misteriosa. Vamos a copiar esto y lo vamos a dejar acá. Ya, parte B. Primero me escriben la sumatoria disgregada, así como por extensión. Escribámosla bien. ¿Ya? Aquí, ¿quién sería en cada posición? ¿Qué es lo que está pasando? Está el número multiplicado por su factorial. O sea, esta es la sumatoria desde k igual 1 hasta n, ¿ya? De un número k por su factorial. K factorial. ¿Ok? Y ya, hay que calcular eso. Y recuerden que las sumatorias se portan bien con la suma y la resta y las constantes, pero no con el producto. O sea, yo no podría hacer sumatoria de k multiplicado por sumatoria del k factorial. Ya, eso está súper malo, no se puede, no es verdad. ¿Ok? Como para poder calcular por lo menos esa. No funciona. Y de hecho no nos llevaría a nada, porque tampoco sé qué hacer con el factorial. ¿Ok? Entonces, uno piensa en las propiedades que tiene sumatoria y como que no pasa nada, no hay ninguna que me sirva para calcular algo así. Y yo les contaba en clase que el último recurso siempre, cuando uno se topa con estos ejemplos donde no puede hacer nada, el último recurso es telescópica. Les recuerdo que telescópica va a servir si es que yo tengo un término restado con o bien su sucesor o bien su antecesor, cualquiera de los dos. ¿Ya? Ahí yo podría hacer telescópico. Y uno dice, ¿cómo? Si aquí ni siquiera hay una resta. ¿Ya? La inventamos, la imponemos. Vamos a hacer una resta media artificial. En vez de escribir k por k factorial, yo voy a escribir k más 1 menos 1 por el k factorial.
¿Ok? Sumé un 0. En el fondo es la misma expresión, pero está escrita de otra forma. ¿Ya? Y ahora el k factorial que está afuera lo voy a multiplicar por el 1 y por el k más 1. ¿Ya? Voy a distribuir, pero no en los tres términos, sino que en dos de ellos. O sea, los voy a agrupar de a dos. Entonces, me queda de sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k más 1 por el k factorial menos el k factorial por 1, o sea, k factorial. Y ahora ya aparece resta, ¿ya? Y la otra magia es que escribir k factorial por k más 1, que es lo que está aquí, es lo mismo que escribir k más 1 factorial. ¿Ya? Entonces, me está quedando la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k más 1 factorial menos k factorial. Y magia. Magia. Si mi a sub k es k más 1 factorial, entonces, ¿quién sería el siguiente? El a sub k menos 1. K factorial. ¿Ok? Entonces tengo una expresión a sub k donde está restada con su antecesor, ¿ya? Con el tipo donde uno le resta 1 al k, ¿ya? Y me queda el k factorial. Así que esta es telescópica. ¿Ya? Y estos son los ejercicios más difíciles porque al final a uno se le tiene que ocurrir hacer una tontera como esta. Si no se le ocurrió, ni una chance. ¿Ya? Pero son trucos que uno puede hacer con ciertos ejercicios. ¿Ya? Nosotros vimos en clase uno donde aparecía k por k más 1. ¿Ya? Y ese se podía separar en un par de fracciones que se restaban. ¿Ya? Trucos de ese estilo son los que siempre aparecen en telescópica. Telescópica no es difícil porque uno no entienda cómo funciona. Es difícil porque los ejercicios están escondidos. ¿Ya? La telescópica no siempre es evidente. Ya, pero ahora que lo dejé así, ahora puedo entender cómo se comportan los términos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando k vale 1, me queda 2 factorial menos 1 factorial. Eso es cuando k vale 1. Cuando k vale 2, me queda 3 factorial menos 2 factorial. Cuando k vale 3, me va a quedar 4 factorial menos 3 factorial. Y así. Hasta llegar a los dos últimos, voy a escribir los dos últimos. Cuando k sea n menos 1, me va a quedar n factorial, n menos 1 más 1, n factorial menos el anterior, o sea, n menos 1 factorial. Y en el último, cuando k sea n, me va a quedar n más 1 factorial menos n factorial. ¿Ya? Y los escribo así, siempre en las telescópicas, porfa, hagan ese ejercicio de desarmar la telescópica, porque eso les permite ver quiénes son los términos que se cancelan y quiénes sobreviven. ¿Ya? No sigue un patrón único para las telescópicas. ¿Ya? A veces se cancelan unos, a veces se cancelan otros. ¿Ya? Por ejemplo, acá se cancela el primero de una resta con el segundo de la siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo el primero de esa resta con el segundo de la siguiente. ¿Ya? Y ese 4 se va a cancelar el primero de esa resta con el segundo de la siguiente que no se ve. ¿Ya? Y por ejemplo, este n-1 es el segundo de esa resta que se canceló con el primero de la resta anterior. ¿Sí? Ese n factorial también se canceló con el segundo de acá, el primero de esa resta con el segundo de la siguiente. Y este n más 1 no tiene con quién cancelarse, ¿ya? Porque ese se debería cancelar con el que viene después. Y no hay después. ¿Ya? Entonces, el resultado, bueno, y el menos 1, el menos 1 que estaba al principio, tampoco se canceló con nadie. ¿Ya? Entonces, el resultado final es el tipo final que me quedó, el n más 1 factorial, ¿sí? Y menos el 1 que estaba al principio. Ya ahí está el resultado final. ¿Ok?
Eso sí, hagan siempre eso con las telescópicas, ya desármenlas para ver quiénes se cancelan. Ujú. Y ahí tienen el resultado final. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Está todo ok? Yo, profe, Cuéntame. en las telescópicas, me Ujú. costó decirlo, siempre quedan como esos dos números o factores. No siempre son los mismos, por eso yo les comento que tienen que desarmar la telescópica y ver quiénes se cancelan. Porque los que vimos en clases, por ejemplo, yo tenía, no sé, una sub K menos el siguiente, ¿sí? Que es como el caso al revés de este. Aquí yo tengo una sub K que le estoy restando el antecesor. Hay otros Ah, donde le claro, estoy restando el sucesor. Y en esos se cancelan distintos. ya. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, cuando depende del Pero tipo igual de resta. siempre es como el mismo método, ir Es viendo siempre el cuáles mismo son los método. que se van cancelando y que ahí queden como dos. Eso, siempre van a quedar dos, uno al Ya, principio y uno al final. Por eso se llama telescópica. ya. Ujú. Eso, Gracias, profe. de nada. ¿Más dudas, chicos? Profe, Cuénteme. sí, no me quedó tan claro la parte de que desapareció el K factorial y quedó solo factorial afuera del paréntesis. Aquí, espérate, deja marcarlo. Acá. ¿Esa? ¿Cómo No, pasamos de aquí para el otro lado? sí, eso. Claro, lo que pasa es que cuando tú tienes un factorial, el factorial es el término con todos sus anteriores, ¿cierto? Eso significa el factorial, hasta llegar a 3 por 2 por 1. Es el número por todos los anteriores. Ya, y ahora si lo multiplico por el k más 1, le estoy poniendo el sucesor. Entonces te queda ahora el k más 1 con todos los anteriores. Entonces por eso se convierte en k más 1 factorial. ¿Se ve o no? Ya, ¿Se entiende? sí, ¿Sí? gracias, profe. De nada. ¿Más dudas, chicos? No. Ya, pasemos al siguiente. Y ahora vamos a meternos con teorema del binomio. ¿Ya? Tenemos teorema del binomio que tiene su fórmula. De esa fórmula uno puede extraer todas las preguntas de teorema del binomio. Son más o menos parecidas las preguntas. Aquí busqué uno que sea un poco más enredado, ya, más difícil. Dice en el desarrollo binomial de esa expresión, x raíz de x más 1 partido en x a la 3 a la n, el coeficiente del tercer término excede al coeficiente del penúltimo término en 90. Calcula el término independiente. Esa es la pregunta. Hay que buscar cuál es en el desarrollo el término que no tiene x. Eso significa independiente. ¿Ya? Pero todos los de teorema del binomio empiezan igual. Hay que desarrollar el binomio según la fórmula. ¿Ya? Entonces, el binomio x raíz de x, que lo voy a anotar así, el x raíz de x es mejor anotarlo en potencia. Es x a la 1 por x a la 1 medio. Entonces, en total le queda x a la 3 medios. ¿Ya? Déjelo siempre escrito en potencia, mucho mejor. ¿Ok? Y le estoy sumando el 1 partido en x a la 3, que es lo mismo que escribir x a la menos 3. ¿Ya? Y todo eso está elevado a n. Y a esto yo le aplico teorema del binomio. Como era teorema del binomio, sumatoria desde k igual 0, siempre desde 0, hasta n, hasta el numerito que va acá, de un número combinatorio, n sobre k, ¿sí? Como es suma, aquí no va ningún menos 1 elevado a algo. Cuando es resta, va un menos 1 elevado a k. Pero en este caso no está. Así que es suma, no va a ese término. Y la fórmula es, el primer término, el x a la 3 medios, elevado a n menos k, por el segundo término, elevado a la k. Ahí está. eh, Ahí está la expresión como fórmula, ¿no? Solo como fórmula. ¿Ya? Y lo que voy a hacer en el paso siguiente es escribirlo un poco más simplificado. K igual 0 hasta n sobre k. Esto es un x a la 3 medios n menos 3 medios k. Y como está multiplicando al otro tipo, que tiene exponente menos 3k,
se le suma ese exponente. Entonces, menos 3k. Lo puedo dejar en un solo x. ¿Ok? Porque tienen la misma base. Y puedo juntar los k. Menos 3 medios k, menos 3k. Lo puedo resumir. Voy a escribir todo de nuevo. K igual 0 hasta n. N sobre k. Y el x me va a quedar elevado a 3 medios n. Y menos 3 medios menos 3 es menos 9 medios. Menos 9 medios k. ¿Cierto? A ver. Sí, eso. Menos 9 medios. Y ahí tengo la fórmula lo más simplificada posible. ¿Por qué es sano tener eso? Porque uno visualiza quién es coeficiente y quién es parte literal. ¿Ya? La parte literal es lo que tiene la variable, el x. Esto es la parte literal. Y lo que no tiene x se le dice coeficiente, que en este caso sería solamente el número combinatorio. ¿Ya? Entonces, es importante, bueno, y todo completo se le dice término. Cuando están juntos, uno los llama término. Todo esto es súper importante porque los datos que tengo en el ejercicio hablan del coeficiente. Entonces necesito tener identificado correctamente quién es el coeficiente en esta expresión. ¿Ya? En este caso es solamente el número combinatorio. Dice entonces que el coeficiente del tercer término, ¿ya? Si yo partí el ejercicio desde k igual 0, quiere decir que el tercer término se alcanza en k igual 2. ¿Ya? K igual 0, k igual 1, k igual 2. Ahí está el tercer término. Entonces, cuando k es 2, ese término excede al coeficiente del penúltimo término. ¿Cuál es el penúltimo? El que está antes del último. Si el último es n, cuando k vale n, entonces el penúltimo es cuando n vale n menos 1. Cuando k vale n menos 1. ¿Ya? Ahí está. Ese es el penúltimo, el que está antes del último. Entonces dice que el coeficiente del tercer término, que es n sobre 2, k es igual a 2, excede al otro, al penúltimo, n sobre n menos 1. Ahí estoy cambiando el k por n menos 1. Lo excede en 90. ¿Ya? ¿Cómo escribo eso? Para que haya una igualdad, entonces o bien le resto 90 al primero o le sumo 90 al segundo. Yo voy a hacer eso. ¿Ya? La verdad es que da lo mismo, puede poner 90 para el otro lado. ¿Ya? Pero eso quiere decir, pues si hay uno que es más, este es más grande que el otro. Entonces, para que haya igualdad, tengo que al otro sumarle 90. ¿Ok? O al primero restarle 90. Cualquiera de las dos. ¿Ya? Y aquí me va a quedar una ecuación con n. Voy a poder encontrar el n. Esa es la gracia. Profe, ¿por Cuénteme. qué se le suma el 90 al penúltimo y no al tercer término? Porque te quedaría aún más grande. El enunciado dice que el primero excede al otro. Entonces es Sí. más grande. Entonces, Ah, ¿cómo ya. provoco la igualdad? Tengo que sumarle al otro. Sumarle, ya, sí. Ahora Eso. comprendo. Perfecto. Gracias. De nada. Entonces, démosle. Ahora nos queda una ecuación con n. Hago el número combinatorio. N factorial, 2 factorial y la diferencia factorial. Al otro lado igual, n factorial, n menos 1 factorial y la diferencia factorial. ¿Cuánto es la diferencia entre n y n menos 1? 1. ¿Cierto? Si lo resto me da 1. Más 90. ¿Ok? Entonces, la gracia es que todos estos números combinatorios al final dan números naturales, no quedan en fracción. ¿Sí? Y aquí se va a notar por qué. Si yo tengo n factorial, es n por n menos 1, y de ahí por todos los que vienen hacia atrás, que es lo mismo que escribir n menos 2 con todos los hacia atrás, es n menos 2 factorial. Entonces ese tipo se simplifica con el n menos 2 factorial de abajo. Se cancelan. Y el 2 factorial es 2 por 1, así que 2. ¿Ya? Al otro lado lo mismo. Este gallo es n por n menos 1 y todos los que vienen después hacia atrás. Entonces es lo mismo que escribir n por n menos 1 factorial.
Entonces ese n menos 1 factorial se simplifica con el de abajo, se van, y el 1 factorial es 1. Ya, nada que hacer. Y todo esto más 90. Así que la expresión es mucho más sencilla. Es n por n menos 1 partido en 2 igual a n más 90. ¿Ya? N partido en 1 más 90. ¿Ya? Así que me queda una ecuación en n, cuadrática. La única forma es que es cuadrática. Me va a quedar n cuadrado menos n. El 2 de abajo lo paso multiplicando. Entonces me queda 2n más 180. Y si cargo todo a la izquierda, me queda n cuadrado menos 3n menos 180 igual 0. ¿Ya? Y es una ecuación cuadrática y voy a encontrar el n. Con eso tengo el n, usando los datos que me dan en el enunciado. Esta cuadrática la pueden hacer por fórmula, factorizando, como sea. Yo acá voy a factorizar dos números que multiplicados me den 180 y que sumados me den menos 3. Después de mucho rato pensándolo, uno puede llegar a que son el 15 y el 12. ¿Ya? Y si no le gusta pensarlo así, haga la fórmula de la cuadrática, ¿ya? Y va a salir igual. Pero estos funcionan. El menos 15 y el 12 multiplican menos 180 y suman menos 3. ¿Ya? Y con esto, entonces, el n sería 15, o bien el n es menos 12. ¿Ya? Pero como n es un número natural, porque es el tope de la sumatoria, tiene que ser un número natural, positivo, entonces, el menos 12 lo descarto, ese tipo no, y me quedo con el n igual 15. ¿Ya? Ojo, porque en realidad el problema no era encontrar el n. ¿Ya? Esto lo estamos haciendo porque usamos los datos. ¿Ya? El dato del coeficiente me permite encontrar el n. Pero la pregunta es, calcula el término independiente. ¿Ok? Entonces, todo lo que estaba aquí al final, aquí, lo voy a usar ahora, pero conociendo el n. Ahora ya sé que el n es 15. ¿Ya? Entonces, lo voy a copiar. No me voy a copiarlo completo. A ver si me funciona. No, no me funcionó. Ah, se me copió ahí. Oh, qué lata. Perdón. No, no. Solamente quiero copiar esto en realidad. Estoy teniendo como atados técnicos. Ya. Ya, entonces ahora, la expresión que teníamos antes para la suma completa estaba así. Este era mi desarrollo hace un rato, así lo tenía, ¿ya? Pero ahora conozco el n es 15. Así que este tipo de acá es 15. Este de acá es 15. El n que está aquí entre medio también es 15. Entonces 3 medios por 15 es 45 medios. ¿Ya? Y le estoy restando el 9 medios k. ¿Ya? Ahora está mejor escrito mi desarrollo. Y la pregunta es, encuentra el término independiente. Cuando les preguntan eso, tiene que ser el término que no tiene x. Entonces, ¿cuál es la única forma de desarmar esta sumatoria y que no aparezca el x? Es que el x esté elevado a 0, porque eso da 1. ¿Ok? Entonces, para que suceda eso, el 45 medios menos el 9 medios k tiene que dar 0. ¿Ya? Multiplico todo por 2 y esto me lleva a que 45 menos 9k es 0. Y si despejo el k de acá, me queda que el k es 5. Entonces, ahí está el término independiente, cuando k sea 5. ¿Ya? Y el término independiente le está preguntando el término, entonces todo. ¿Ok? Es el coeficiente, que va a ser 15 sobre 5, porque el k es 5, lo acabamos de descubrir, por el x elevado a 0.
Así que en realidad el X no va a aparecer. ¿Ya? Así que la respuesta a mi pregunta es esa. ¿Ya? ¿Cuánto da el término independiente? 15 sobre 5. Ya ahí está. ¿Ya? No lo calculo porque es un número grandote. ¿Ya? No sé, es del orden de los 500.000 por ahí. ¿Ya? Así que expresarlo así es suficiente. ¿Estamos bien, muchachos? Un ejercicio feo de teorema del binomio, pero donde repasamos todo de un viaje. Todo lo que hay que saber de teorema del binomio. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya, démosle. Nos vamos a meter ahora con geometría analítica. Voy a hacer uno de recta y uno de lugar geométrico. ¿Ya? Ese es mi objetivo. Si no alcanzo a completar los dos, va a estar subido igual a aula. ¿Ya? O lo podemos hacer mañana también. Dice, una recta pasa por el punto de intersección de estas dos rectas. ¿Ya? L1 y L2 que están dadas en su forma general. Y el segmento que determina sobre el eje X, tomado desde el origen, mide el doble que su pendiente. Encuentra la ecuación principal de dicha recta. Es un ejercicio donde hay que encontrar una recta. ¿Ya? Entonces voy a hacer un esquema solo para imaginarme cuál es la situación. ¿Ya? El esquema en general no me dice nada, como nada preciso, pero es para no enredarme. Tengo dos rectas que me las dan, ¿cierto? Y la recta que yo ando buscando pasa por el punto de intersección de ellas. Entonces hay dos rectas, ¿sí? Se cortan en un punto, ¿ya? Y la recta que yo ando buscando pasa por ese punto. Supongamos que es una recta así. ¿Ya? Después dice, el segmento que determina sobre el eje X, tomado desde el origen, o sea, voy acá, ahí, perdón, y desde el origen yo tomo el segmento que determina con el eje X es el horizontal. Entonces, esta distancia es el doble de su pendiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ordenarse siempre en estos ejercicios? Yo voy a decir que la recta que yo ando buscando la voy a escribir en la forma principal al tiro. Es la recta y igual a mx más n. Esa sería la forma de mi ecuación. ¿Ya? Y esa distancia que estoy marcando acá, entonces me dicen que es el doble de su pendiente. O sea, es 2m. ¿Ok? Por ende, yo tengo, entre comillas, tengo un punto de la recta. Tengo ese punto. ¿Sí? Ese punto tiene coordenada y 0, porque está encima del eje X. Y tiene coordenada X 2m, porque es la distancia desde el origen hasta el punto. Así que tiene coordenada X 2m. ¿Ok? Entonces lo que yo puedo hacer es encontrar el otro punto que está aquí, el punto de intersección, que va a ser intersectar las dos rectas que está ahí y resolver el sistema de ecuaciones entre esas dos rectas. Ahí voy a tener un punto y después voy a encontrar voy a encontrar la recta usando el otro punto. ¿Ya? Esa es como la lógica del ejercicio en general. ¿Ok? Así que lo que voy a hacer primero es eh, encontrar el punto que está arriba. ¿Ya? Encontrar esa intersección. Voy a hacer L1 inter L2. Estoy buscando un punto que satisface ambas ecuaciones. O sea, es un sistema de ecuaciones. 2x menos 3y menos 5 igual 0. Y el x más 2y menos 13 igual 0. Un sistema. Voy a encontrar el xy que satisface ambas rectas, ambas ecuaciones. ¿Qué podría hacer acá? Por ejemplo, multiplicar por 2 abajo y restar las ecuaciones. ¿Ya? Y las resto entre las dos. ¿Sí? Eso eliminaría las x. Aquí usted lo resuelve como quiera, con su método favorito para resolver el sistema. Se van las x, pero cuando resto las y, me quedan menos 7y. Y cuando resto el menos 5 con el menos 26 que me va a quedar, se produce un menos menos y me da más 21. ¿Ya? Si es que resto los coeficientes que están acá.
Y al otro lado 0 menos 0, 0. ¿Ok? Con eso tengo el i. El i va a ser 3. ¿Ya? Usted pase lo que tenga que pasar para el otro lado y despeje el i. Le va a dar que el i es 3. Y si usa la segunda ecuación, por ejemplo, x más 2 por 3 menos 13 igual 0, llega a que el x es 7. ¿Cierto? 6 menos 13 es menos 7, lo paso por el otro lado, 7. ¿Ya? Así que el punto de intersección, el L1 inter L2, es el punto 7,3. ¿Ok? Ya tengo un punto por donde pasa la recta. ¿Sí? Entonces, ese punto es el 7,3. Puedo escribir la recta entonces como i menos 3 igual a la pendiente por x menos 7. ¿Sí? Ahí está, estoy escribiendo la ecuación punto pendiente. ¿Ok? La que dice, acá está el punto que conozco y acá va la pendiente. Ujú. Ya, esa. Y además sabemos que la recta pasa por el 2m0. ¿Ya? La recta pasa por el 2m0, que es el análisis que hicimos al principio. Entonces, si pasa por ahí, yo puedo reemplazar en el x y en el y el 2m0. Entonces me va a quedar 0 menos 3 es igual a m por 2m menos 7. ¿Sí? Ahí reemplacé el x y el y. Y me queda una ecuación con m. ¿Ya? Aquí lo único que me está faltando para conocer la recta es cuál es el m. ¿Ya? Entonces, si reemplazo el punto, me queda una ecuación con m y voy a tenerlo. Entonces me queda así, voy a cargar todo hacia la derecha. 0 es igual a m por 2m, es 2m cuadrado, m por menos 7, 7m, y el menos 3 que pasa para el otro lado, que es 3. Así que ahí tengo la ecuación. ¿Ya? Chiquillos, una pausa cortita, que tengo un problema doméstico en este momento. Voy a parar la grabación. Ya, entonces nos falta encontrar el m. Y aquí me quedó una cuadrática. Ya aquí es más difícil factorizar, entonces voy a hacerlo con la fórmula de la cuadrática. M sería 7 más menos la raíz de menos 7 al cuadrado, que es 49, menos 4 por A por C, que es 4 por 6, así que 24, partido en 2A por 4. Entonces 7 más menos raíz de 25, partido en 4, y eso es 7 más menos 5, partido en 4, y ahí me dan dos soluciones. Si ocupo el más, me queda 12 partido en 4, que es 3, y si ocupo el menos, me queda 2 partido en 4, que es un medio. ¿Ya? Entonces tengo dos m's que me sirven. ¿Ya? Acá no hay ninguna restricción para la pendiente puede ser cualquier cosa. Entonces tengo dos ecuaciones de la recta. Me estaría dando una L1, que sería i menos 3 igual a 3 por x menos 7, y como en el enunciado me la están pidiendo en forma principal, entonces tengo que despejar la i y desarmar los paréntesis. I va a ser 3x, 3 por menos 7 es menos 21, más 3 menos 18. Ahí está en la forma principal, y ahí tendría una recta. Y la otra es la L2, que sería i menos 3 igual a la otra pendiente que encontré, un medio, por x menos 7, y si despejo el i y desarmo los paréntesis, me queda un medio por x menos un medio. ¿Ya? Eso es desarmar los paréntesis, pasar el 3 sumando, y los términos que se sumen da eso. ¿Ya? Le dieron dos soluciones. ¿Ya? ¿Tiene sentido que me den dos soluciones? Eso es bueno cuestionárselo si uno llega a una situación así. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido, porque el problema decía esto. Había un punto que era la intersección entre los dos tipos. Supongamos que el punto estaba por ahí. Y decía que la recta forma con el eje X, con el origen, forma una distancia. Entonces, en realidad, la recta podría haber hecho eso, y la distancia era esta,
¿sí? Ahí tengo del 0 hasta el corte de la recta, o bien podría haber hecho esto y que la distancia hubiera estado para el otro lado. ¿Ya? Entonces, tiene sentido que nos hayan dado dos rectas, ¿ya? Porque esa distancia desde el origen la podría haber tomado hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que están súper bien que nos hayan dado dos resultados posibles. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chicos, con este? ¿No hay dudas? Vamos al último. Uno de lugar geométrico. ¿Ya? Lugar geométrico, les recuerdo que era alguna característica que cumple en un conjunto de puntos, ¿ya? Y que después de trabajar con esa característica voy a llegar a alguna de las curvas que hemos visto en clase. Puede ser que sea una recta, puede ser que sea una parábola, una hipérbola, lo que sea, ¿ya? Alguna cónica particular. Ya, entonces dice, determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a la recta y igual 1 es 2 unidades menor que su distancia al punto menos 2 menos 3. Entonces, acá lo que hay que hacer en todos los ejercicios del lugar geométrico es empezar por lo siguiente. Sea P un punto XY perteneciente al lugar geométrico. O sea, los puntos que están en este lugar geométrico son puntos variables, ya son XY, que tienen que cumplir alguna particularidad. Y aquí viene la particularidad. La distancia, lo vamos a escribir así primero, la distancia del punto P a la recta dice que es 2 unidades menor que su distancia al punto menos 2 menos 3. Entonces, por otro lado, tengo la distancia de mi punto variable al menos 2 menos 3. Dice que la primera es 2 unidades menor que la otra. Entonces, a esta primera, para que haya una igualdad, le voy a sumar 2, para que sean iguales. ¿Ya? La primera era más chica que la otra, para que haya igualdad, le sumo 2. ¿Ok? Y ahora cada una de ellas es una fórmula de las que conocemos nosotros. La primera es distancia punto recta y la otra es distancia punto punto. ¿Ya? Solo que el P es XY, es variable. ¿Ok? ¿Cómo se calculaba distancia punto recta? La recta, que en este caso es la y igual 1, se tiene que escribir en forma general. ¿Cómo se escribe en forma general? Con un 0 a la derecha. O sea, es la y menos 1 igual 0. Esa es la forma general de esa recta. Entonces, cuando yo hago distancia punto recta, tomo el lado izquierdo de la forma general, y menos 1, le pongo valor absoluto, lo divido en la raíz de los coeficientes del x y el y elevados al cuadrado y sumándose. Entonces, la fórmula decía acá abajo, raíz de a cuadrado más b cuadrado. Ya, esos son los coeficientes del x y del y al cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente del x? 0, porque no hay x. ¿Cuál es el coeficiente del y? 1. Entonces, 1 cuadrado. ¿Ya? Y después el último paso para calcular distancia punto recta es reemplazar el punto en las variables. Pero como el punto es variable, si yo lo reemplazo, queda igual. Es cambiar el i por el i del punto, pero es el mismo, ¿sí? También es i. Así que queda igual. ¿Ya? Aquí, en un ejercicio usual donde el punto, no sé, era el punto 1,5, hay que reemplazar el 1 y el 5 en el xy. Pero ahora no, porque es variable. ¿Ok? Y en el otro lado es distancia punto punto, que es más simple. Es la raíz de la diferencia entre las x al cuadrado, o sea, el x del punto variable, menos el menos 2, que me va a quedar más 2, y el otro es y del punto variable menos menos 3, o sea, más 3. ¿Ya? Y ahora me quedó una ecuación con variables x, y, que yo la voy a manipular y voy a ver qué es, y voy a ver qué forma tiene. ¿Ok? Eso es lo que eso es lo que me quedó. Entonces lo único que hay que hacer ahora es manipular esta expresión, ¿ya? Para dejarla lo más simple posible.
Todo este que está acá, raíz de 0 cuadrado más 1 cuadrado, eso da 1. ¿Ya? Así que en realidad no aporten nada. Tengo, ay, me comí el 2, perdón. Hay un más 2 acá. Eso, hay un más 2. Eso no aporta en nada, entonces me queda acá el i menos 1 en valor absoluto más 2. Y al otro lado tengo la raíz. Se supone que todo lo que viene a continuación es manipulación que podemos hacer sin problemas, pero con cuidado. Voy a, como las cónicas en general no tienen raíz, voy a elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado. La gracia es que al lado derecho se me vaya la raíz. ¿Ya? El problema es que al lado izquierdo yo elevo todo el lado izquierdo al cuadrado. Es todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuadrado de binomio. El cuadrado del primero, i menos 1 al cuadrado, ¿sí? El doble producto, 2 veces valor absoluto de i menos 1, y el cuadrado del segundo, 4. ¿Ya? Ahí se cuadrado el binomio con esos dos términos. Fíjense que acá ya no es necesario escribir valor absoluto porque está al cuadrado. Me va a dar positivo sí o sí. ¿Ya? En el otro no. En el otro es necesario escribir el valor absoluto. ¿Ya? Profe, en el segundo término no es 4 en vez de 2. Ah, Porque 4, no es gracias. Gracias. Cuando preparé el ejercicio me equivoqué en lo mismo, de hecho. Gracias. Súper. Es 4, claro. Doble producto entre los dos es 2 por 2 por el valor absoluto. Ya, ¿y qué voy a hacer ahora? Voy a desarmar el cuadrado de binomio con el i a los dos lados. El del x lo voy a dejar tal cual. Si desarmo el del i, me queda así, x cuadrado menos 2i más 1, más 4 valor absoluto, más 4, igual a, el x no lo voy a tocar, y el otro i lo voy a desarmar. I cuadrado más 6i más 9. Es el otro cuadrado de binomio. Entonces la gracia de haberlos desarmado es que se van las i cuadrado. Y me queda una ecuación, y aquí viene la primera pista, me queda una ecuación donde el i no está al cuadrado y el x sí está al cuadrado. Entonces ya descarté que sea circunferencia, elipse e hipérbola, porque en esos el x y el y están los dos al cuadrado. Ahora el y no está al cuadrado. Entonces la única chance que tengo es que sea parábola. ¿Ya? Vamos a hacer eso. ¿Qué me quedó entonces? ¿Qué me quedó entonces? Voy a cargar todas las i a un lado. Me va a quedar el 4 por el valor absoluto. Menos 2i menos 6i me da menos 8i. Y los números, tengo un 1 más 4, 5, menos 9, menos 4. Y todo esto igual a x más 2 al cuadrado. ¿Ya? Eso llevo hasta acá. Cargué los y para un lado, los x para el otro. Y voy a separarlo. Como tengo un valor absoluto que no se me mató con nada, entonces voy a separar los casos. Valor absoluto. ¿Qué pasa si el i es mayor o igual que 1? Si el i es mayor o igual que 1, entonces el i menos 1 es positivo. Entonces saco el valor absoluto y me queda tal cual. Me queda 4 por i menos 1 menos 8i menos 4 igual a x más 2 al cuadrado. Eso me daría. Y ahora sí puedo reunir términos semejantes. Me queda 4i menos 8i, que es menos 4i, y menos 4 menos 4 me da menos 8. Y ahí tengo ¿cómo se dice? La expresión ya más simple. Voy a factorizar por menos 4, y adentro me queda un i más 2, ¿sí? Y todo esto, x más 2 al cuadrado, y paso dividiendo el menos 4. Entonces me queda i más 2 igual a 1 partido en menos 4 por x más 2 al cuadrado. ¿Ya? Y eso es una parábola. Esto es una parábola vertical. Vertical porque tengo el y solito y el x al cuadrado. Así que parábola vertical. Tiene el c
acá abajo el C vale 1, menos 1. Abajo debería decir 4C. Entonces el C es menos 1. Si el C es negativo, entonces se abre hacia abajo. Parábola vertical que se abre hacia abajo. Que se abre hacia abajo. Y tiene su vértice en el HK. ¿Quién sería el HK en este caso? Menos 2, menos 2. ¿Ya? Es I menos K, X menos H, siempre. Como tienen positivo, tienen más 2, significa que el H y el K eran negativos. ¿Ya? Así que tiene vértice menos 2, menos 2. ¿Ya? Y ahí cuando analizo eso, como que empiezo a sospechar algo raro, porque yo hice todo este desarrollo, el que acabo de hacer, cuando el I es mayor o igual que 1. O sea, eso quiere decir que del gráfico, aquí voy a dibujar el gráfico, perdón, ahí, aquí está el plano cartesiano, dice que la condición es I mayor o igual que 1. O sea, a mí me interesa el gráfico desde aquí para arriba. Voy a marcarlo con otro color. Acá. Me interesa el gráfico desde aquí para arriba. I mayores o iguales que 1. Y a mí me quedó una parábola vertical que se abre hacia abajo con vértice en menos 2, menos 2. Menos 2 está por acá. Y la parábola se abre por abajo. Pero a mí me interesa solo lo de arriba. Los I mayores iguales que 1. Entonces, ¿qué pasa acá? No hay parábola. No hay solución. No hay lugar geométrico en este caso. ¿Ya? Porque esto solo funcionaba si los I eran mayores o iguales que 1. Y el objeto que me quedó fuera de ese semiplano. ¿Ya? Así que aquí no hay lugar geométrico. ¿Ya? La esperanza es que en el otro caso sí. ¿Qué pasa si el I era menor que 1? Voy a escribir eso un poquito más aparte. Si el I es menor que 1, ahora voy a devolverme al valor absoluto que estaba allá arriba. Lo voy a copiar, de hecho. Y ya con esto vamos terminando. Así que me alargué un poco. Hice la misma tontera. Qué lata. Más encima. No, la embarré. A ver, déjenme. Qué lata. No puedo salir de esta. No, dejé la embarrada. ¿Puedo devolverme? Perdón, hice una estupidez. Ahora sí. Ahí. Y ahora sí. Entonces, esta era la ecuación con valor absoluto. ¿Ya? Y si el I es menor que 1, entonces el I menos 1 es negativo. ¿Sí? Entonces, cuando saco el valor absoluto, me queda con negativo. Me queda 4 o menos 4 por I menos 1. Ese menos es adicional. Menos 8i menos 4 igual x más 2 al cuadrado. Ahora sí. Y desarmo ahora. Me queda menos 12i más 4 menos 4 se van. Los 4 se cancelan. Y me queda x más 2 al cuadrado. ¿Ya? Hago el mismo proceso. Despejo el i. Me queda 1 partido en menos 12. X más 2 al cuadrado. Eso también es una parábola. ¿Ya? Solamente que en este caso, bueno, también es una vertical, parábola vertical. También se abre hacia abajo, porque aquí debería decir 4C, así que el C es menos 3. También se abre hacia abajo, que se abre hacia abajo, se abre hacia abajo, y tiene el vértice, con vértice en, aquí dice I menos 0, ¿sí? No hay nada, así que es como I menos 0, así que el K es 0, y el X es, perdón, y el H es menos 2. Así que en el menos 2, 0.
¿Ya? Y ahora esto tiene más sentido, porque si miro el gráfico, yo ahora estoy considerando los valores de i que son más chicos que 1. Entonces ahora voy a trazar la línea donde estaba el 1, ahí. Acá está el 1, ¿ya? Y tengo que considerar ahora el gráfico de ahí para abajo, ¿ya? Pero la parábola tiene vértice en menos 2, 0, que está por acá, ahí, y se abre hacia abajo. Así que ahora sí tiene sentido. Está en la región que me está proponiendo acá el ejercicio, y menor que 1. Así que sí, este es el lugar geométrico, ¿ya? Por lo tanto, este es el lugar geométrico. Ya terminamos, ¿ya? Ojo, ¿ya? Porque en el ejercicio anterior nos dieron 2 resultados y los 2 funcionaban, ¿ya? Los 2 tenían la misma pendiente, tenía sentido el ejercicio. En cambio, en este, llegué a 2 resultados por separado, pero uno de ellos no tenía sentido. Entonces, no es parte de la solución. ¿Ok? Ojo con ese tipo de problemas, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos, para terminar? Que ya me pasé en 4 minutos. Profe, siempre que no nos digan qué cónica es, tenemos que sacar la distancia punto recta e igualarla a la distancia punto punto. O sea, no O es sea, que, es que este ejercicio tenía ese enunciado. El lugar geométrico en este ejercicio estaba descrito así, como esta línea que está acá. ¿Ya? Pero hay otro ejercicio en donde el lugar geométrico está descrito de otra forma. Y hay que igualar, o sea, hay que escribir eso en matemático y eso lo desarrollas y llegas a la cónica o a la recta que te están pidiendo. ¿Ya? Pero la descripción que está en el enunciado, yo tengo que llevarla a ecuación, que es lo que está acá. De eso se tratan los ejercicios de lugar geométrico. ¿Está bien? sí, profe, gracias. ¿Sí? Eso. Ya pues. Genial. Que estén súper. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Profe, Me da igual. ayer en nuestra ayudantía tuvimos un Ujú. ejercicio que no supimos hacerlo.